Buenas noches. En esta noche de miércoles, día en el que nos hemos enterado del aplazamiento de la reunión que estaba prevista entre el gobierno de Canarias y el del Estado para comenzar a hablar de los presupuestos generales, esos que están todavía en trámite, ¿no? La muerte del padre del presidente canario y los últimos acontecimientos han propiciado un aplazamiento hasta el próximo día 5, martes, en el que se comenzará a desbrozar todo el entramado en el que se ha convertido las cuentas del gobierno central, en las que no se respeta ni el fuero canario, que además está recién aprobado, y que sería el primer ejercicio en el que se incluiría. Pues la primera en la frente. Y así, con una retahíla de asuntos en los que hay más de postura política que de conocimiento sobre la realidad canaria, los compromisos adquiridos o las necesidades de las islas, estamos. En el gobierno de Pedro Sánchez, cuando llegó a la Moncloa en julio del año pasado, desde ese mismo momento, cada uno de los asuntos relacionados con estas islas se han ido aplazando sin que se sepa qué le ha hecho o qué le hemos hecho a Pedro Sánchez para que se comporte de esta manera. Recuerden ustedes que en la composición del gobierno se especuló con la presencia de algún hijo de esta tierra en el gabinete de Sánchez. No hubo nada. Tampoco en el escalón inmediato, en el de los secretarios de Estado o en el de los subsecretarios. El cargo más importante que se logró fue el del director de una cosa llamada Tour España para el isorano Héctor Gómez, que estaba allí al lado de Pedro Sánchez. Y ya está. Luego vinieron el resto de los cargos y hasta para la delegación del gobierno escogieron a Elena Mañez, que nunca se supo quién la padrinó y que esperó varias semanas para poder tomar posesión porque estaban para que le convalidaran algunas cosas y poder acceder al puesto. Luego vino el lío de los descuentos del 75% en los billetes para viajar a la península y que el ministro Ábalos dijo que no podía ser porque nos explicó que el PP no lo había dejado bien amarrado y que tenían que hacer un decreto ley y que por mucho que corrieran no podría estar antes de enero de este año del 19, o sea, este mes que estamos a punto de acabar, ¿no? Y ahí comenzó una presión mediática y política e incluso una visita de Ángel Víctor Torres, el líder de los socialistas canarios, al ministro, para que éste reflexionara y sacara adelante el papeleo en 15 días. Lo lograron y el ministro reculó o lo arregló, como ustedes prefieran. Luego vino todo lo del convenio de carreteras, que si se posponía la fecha de un mes para otro, que si en agosto, que si en septiembre, que si en octubre, que si reflejaban la cantidad, que si había que entregar un listado de obras, que si había que ver cuánto se lleva gastado, y así un auténtico ramillete de excusas para dilatar la firma de un documento que con los populares estaban todos listos para ser rubricados. Lo mismo pasaba con los millones consignados en los presupuestos para el plan contra la pobreza o los convenios para infraestructuras turísticas o los convenios para saneamiento o la construcción de desaladoras o depuradoras por toda la geografía de las islas. O los millones para un plan contra la pobreza, o las medidas y el dinero para un plan integral de empleo. Nada se resolvía, todo estaba siendo aplazado. Primero que en octubre, luego que cuando se vieran los dos presidentes del gobierno en noviembre y más tarde cuando se terminaran los flecos que aún quedaban por cerrar. Los dos presidentes se vieron el 16 de noviembre y no se firmó nada. Se quedó en que a lo largo de diciembre se irían despejando los asuntos pendientes. Pero el desencuentro siguió y otra vez tuvo que ir a la carga el representante de los socialistas canarios para no quedarse sin electorado y con menos votos que Paquirrín en Gran Hermano, y forzó la firma de un protocolo y la liberación de los fondos para el plan de empleo. Pero a regañadientos, el protocolo no ha servido de nada porque nunca se han firmado el resto de los convenios y los dineros hasta se han perdido ya. Y lo del plan de empleo han descontado unas cantidades que el gobierno canario tenía que devolver por no habérselo gastado a tiempo. Es decir, que estamos entrampados. El convenio de carretera se firmó el 22 de diciembre, día de la Lotería Nacional, y ese día nos enteramos que de los 260 millones que estaban previstos, solo se firmaba por 60, por lo que los recortes siguen. El mismo día se supo que el gobierno central consignaba 200 millones de euros para carreteras en Cataluña que nadie pidió y que de algún lado tenían que salir. Y además de todo esto, los desencuentros entre Pedro Sánchez con Fernando Clavijo o la ministra de Turismo, que incluso vino a las islas y ni siquiera se entrevistó con los responsables canarios, solo con los alcaldes socialistas, y el propio presidente Sánchez, que vino a Lanzarote en las vacaciones de Navidad y fin de año e incluso prolongó su estancia y no tuvo tiempo para hablar en un cara a cara con Clavijo, y pasa el tiempo y acaba enero y seguimos igual, sin los fondos, con la sensación de que alguien engaña a alguien y que al final son los ciudadanos los que estamos compuestos y sin nada. Y hablando de lo mismo de siempre. ¿Ustedes no tienen esa misma sensación? Buenas noches, señoras y señores. Aquí estamos en un día más.
Pepe Moreno estará con nosotros de nuevo mañana y además mañana toca Políticamente Incorrecto. Por cierto, mañana va a entrevistar al alcalde de Los Realejos y al asazón presidente del Partido Popular en Tenerife, a Manuel Domínguez. Hoy vamos a tener dos entrevistados por aquí, vamos a tener contenidos. De hecho, ahora veremos a Pepe Moreno, pero en su programa de radio esta mañana entrevistando a la presidenta del Parlamento, Carolina Darias. Pero hoy vamos a tener dos invitados y los dos de alguna manera están relacionados con el tema del agua. Uno por una desgracia en el año 2007, hablo de Sergio Lourenço, que anda por aquí por la isla, le hemos invitado a que venga a este programa. Como saben ustedes, era el portavoz de los supervivientes de la Galería de Piedra de los Cochinos, que perdieron la vida ese año. Están pidiendo agilidad, de hecho han puesto en marcha una petición de firmas en Change.org para que sea, además es Change.org/los hilos, para conseguir al menos 2.500 firmas. Yo le eché un vistazo antes, iban por 2.170 aproximadamente. Vamos a hablar con Sergio, porque ayer estuvo con sus señorías en el Parlamento y mañana, y hoy también. La intención, que se cree ya, que empiece a funcionar ya la comisión de investigación, que se aclare todo desde ese punto de vista, porque los tribunales ya han dado su versión, desde el punto de vista de político, que más que qué pasó en Piedra de los Cochinos, qué tenemos que hacer para que no vuelva a ocurrir otra vez. Y esto, días después del desgraciado suceso del pozo de Totalán. Y cuando les decía lo del agua, es que vamos a tener aquí a Luis Herrera Mesa. Luis Herrera Mesa la anécdota es que es hijo adoptivo de la isla de La Gomera, pero es vicerrector emérito de la Universidad de Navarra y catedrático de Biología. Está ahora mismo dando una conferencia en el Casino de Tenerife. Sobre las 10 y algo le tenemos. Y viene a hablar sobre el agua. La conferencia es la reutilización del agua en Canarias. Pero le queremos preguntar sobre otras cosas. Por las cianobacterias, por la toxina que se ha encontrado, que se localizó desde el año 2004 en los peces que nadan alrededor de nuestros mares y son pescados, y si te la comes te quedas ojiplático, un poco más, y esto lo digo ya en plan irónico. Pero él también le vamos a preguntar sobre una última hora que hemos conocido esta tarde, porque el CSIC advierte de que la culebra California y la ardilla moruna han entrado en Tenerife. Así es, especies invasoras. Claro, nos traemos las serpientes, las tenemos en el terrario y después si no sabemos qué hacer con ellas las echamos al campo. Y tenemos un problema. Estaba en Gran Canaria esa serpiente, estaba en Fuerteventura, la ardilla, pues ya se han detectado en Tenerife. Hablaremos de eso con este catedrático. Bien, esto es la mise en place que dicen los italianos. Bueno, que dicen los italianos no, que dicen en la cocina. Los italianos dicen l'antipasti. Pero esta mañana, vamos por partes. Esta mañana estuvo en los desayunos de Radio El Día con Pepe Moreno, la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, quien, entre otros asuntos, habló de la aplicación de la ampliación del número de diputados, 10 más que hasta ahora, tras la reforma del sistema electoral incluida en el Estatuto de Autonomía, aprobado, como saben ustedes, en el mes de octubre. Bien, la presidenta dijo que el Parlamento de Canarias tiene todo listo para empezar las obras de ampliación del Salón de Plenos con la instalación de 10 nuevos escaños. En cuanto a primeros de abril se disuelva obviamente la Cámara Regional ante la convocatoria electoral del 26 de mayo. Vamos a desgranar parte de lo que le dijo esta mañana a Pepe Moreno. Una vez se dejen de celebrar las sesiones plenarias, como le decía al principio, en marzo. En marzo, o sea, bueno, hasta abril no se podrá hacer nada, poder acometer las obras, y ahora lo que estamos es avanzando administrativamente, digamos, en toda la tramitación para ello. La idea sería, si los espectadores un poco hacemos una visualización de lo que es nuestro salón de pleno, en la parte trasera donde se sitúan los medios de comunicación, en este caso las cámaras normalmente de televisión y los gráficos, ahí poder incluir 4 asientos en cada una de las dos partes en las que se divide el hemiciclo, y después en ambas puertas laterales, las que están más próximas a la mesa, poner ahí también otro escaño a cada lado, con lo cual completaríamos los 10 escaños. La presidenta habló de obras, porque el Parlamento también tiene prevista otras modificaciones, esta vez en el edificio situado enfrente de la actual sede de la calle Teobaldo Power, aquí en Santa Cruz, que antiguamente era propiedad de Telefónica. Ahí está previsto ubicar las dependencias de los grupos parlamentarios, pero esa obra, al contrario de la del Salón de Plenos, se va a demorar más, porque implica la remodelación del edificio. Y antiguamente, cuando también se quería hacer esa obra o una parecida, se hablaba incluso de un túnel que conectaba los dos edificios. No sabemos si en este proyecto lo contempla. A ver qué dice Carolina Darias.
de tal manera que ese edificio podamos adecuarlo para dependencias administrativas y o parlamentarias. Digamos que el uso todavía no está definido, más allá de rehabilitar todo el edificio y dejar los espacios diáfanos más posibles para tener una mejor ubicación, ¿no? ¿Y paso subterráneo o no? No. Paso a nivel. A nivel de calle. O sea, ¿no? que habrá que hacer algo tan sencillo como cruzar la calle. Digamos que aquel proyecto, lo que hemos hecho es utilizar, el arquitecto verá qué cosas puede coger de aquel proyecto, pero es un proyecto con la menor invasión posible en este sentido, porque lógicamente va a ocasionar molestia. Durará como mínimo, yo calculo que en torno a todo el próximo un año largo, porque hay que hacer una obra importante, pero bueno, que estamos preparando, dando los pasos para adecuar las instalaciones y aprovechar una instalación que era nuestra, que estaba ahí sin ningún uso. Los chavistas que hay en Canarias defienden la legitimidad de la presidencia de Nicolás Maduro y están muy preocupados ante los acontecimientos que se están produciendo. Hoy miembros de la Plataforma Bolivariana de Canarias han ofrecido esta rueda de prensa en la que adelantaron que este viernes a las 6 de la tarde se van a concentrar frente a la subdelegación del gobierno y se van a manifestar su postura sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Según han dicho, la situación que vive su país se estaba gestando desde hace tiempo por parte de los Estados Unidos de América. El bloqueo económico y financiero que sufre el país son las armas de las que se vale el gobierno norteamericano para justificar su intervención en Venezuela, han dicho. Asimismo, le han pedido a los políticos españoles que sean solidarios con el pueblo venezolano y que mantengan una postura más neutral. Nos encontramos ahora mismo envueltos en una gran mentira mediática a nivel mundial, la cual ellos han orquestado contra un pueblo digno. Todo lo que sea política interna de Venezuela tiene que dirimirse entre venezolanos de una u otra opción. Eso que quede muy claro. Estamos en contra de la agresión imperial que ya se está montando contra nuestro país y que ya es un golpe que está en marcha. Mike Pence le descubrieron que tenía pues un escrito que ponía 5.000 soldados para Colombia. Han llegado 300 francotiradores de Israel a Brasil. La tensión es máxima. Ahora bien, dentro del país hay paz. El gobierno de Estados Unidos ahora, en estos días, se ha apropiado de la petrolera venezolana que se llama Citgo, que está en Estados Unidos, y dice que todo ese dinero se lo va a dar a la oposición, para la oposición golpista, no la oposición pacífica, para pues tener recursos para guerras y caos y violencia. Y esto es lo que le piden a los políticos españoles. Nosotros somos gente de paz, nosotros no queremos ningún tipo de guerra con ningún país, ni nada. Lo que queremos es que se nos respete la voluntad democrática de nuestro pueblo revolucionario, bolivariano, nuestro pueblo chavista, que no nos van a torcer el brazo para que nosotros desistamos de nuestra revolución y de nuestra independencia, porque vamos a ser un país libre y democrático. Queremos que quede constancia al presidente del gobierno de España, que nos diga y se ponga en una situación más neutral, no tan específica hacia una parcialidad política u otra, que intente ser solidario con el pueblo venezolano como lo fue Rodríguez Zapatero cuando viajó a Venezuela para ser un mediador en las negociaciones entre la oposición venezolana y el gobierno. De vuelta a Tenerife, el Cabildo ha presentado, atención, el nuevo abono senior más 65 años, por el que los mayores de esta edad, residentes en Tenerife y sin límite de renta, podrán viajar en guagua y tranvía por 30 euros al mes. Esta medida, junto con la reducción del precio del abono de familia numerosa, que pasa de 40 a 15 euros, conforma la última iniciativa de la Corporación Insular incluida en la campaña Revoluciona tu forma de moverte. En total, el Cabildo invierte unos 5 millones anuales en esta nueva campaña de movilidad, sin contar con los 12 millones del bono residente canario, y dentro de un mes aproximadamente hará un primer balance de esta situación. Además, han comentado que los usuarios de guagua han crecido un 10% aproximadamente en la zona sur y un 7% en el norte y área metropolitana. Equiparar
las bonificaciones que en estos momentos tiene el sistema de movilidad para los menores de 30 años a los mayores de 65 años, personas que evidentemente tienen una necesidad de movilidad. Que el conjunto de mayores de 65 años y pensionistas se van a beneficiar, ya sea por una reducción del precio del transporte para los que entran dentro del límite de renta, y también por una reducción del precio del transporte para aquellos que están por encima de esa renta, ¿no? Bueno, pues nuevo bono senior de más de 65 años. El bono de familia numerosa tiene un 20% adicional que se mantiene, ese no cambia. Lo único que ocurre es que a la hora de recargar el bono, en vez de hacerlo con un coste de 40 euros como hasta ahora, pasa a ser 15 euros. ¿Recuerdan ustedes? ¿Se acordaban ustedes? ¿Os recuerdan ustedes que hay o había o hay una huelga en Metropolitano de Tenerife? La hay, la sigue habiendo. Hoy se volvieron a concentrar por fuera del Cabildo de Tenerife los trabajadores del tranvía, que siguen en huelga. De hecho, el comité de huelga ha presentado la 6ª actualización del calendario de huelga con un endurecimiento de las medidas. De esta manera se han programado paros parciales para todos los días del mes de febrero que se desarrollarán entre los 50 minutos y más de 2 horas de duración, y mantienen el anuncio de huelga indefinida desde el 1 de marzo en adelante. El director insular de Fomento y Movilidad, Miguel Becerra, que hemos visto en esta rueda de prensa anterior, dijo que se han seguido manteniendo reuniones y espera que pronto este asunto se solucione. Yo creo que se han producido avances significativos y donde realmente también se está trasladando cuáles son unos marcos legales que en ningún caso obviamente se pudieran traspasar por normativa, ¿no? Bueno, yo tengo confianza que este nuevo rumbo que están tomando las negociaciones con la incorporación del Departamento de Recursos Humanos del Cabildo, pues en poco tiempo veamos sus frutos, ¿no? La protesta sigue igual, me parece un mecanismo de presión legítimo de parte de los trabajadores, pero creo también que tras 2 reuniones empiezan a verse estos avances. Bueno, Francisco Padrón es miembro del comité de empresa, miembro del comité de huelga. Señor Padrón, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Enrique. ¿Ha escuchado usted al señor Becerra, al responsable de movilidad, al director insular de Fomento, diciendo que bueno, que esto está, que se están entendiendo? ¿Se están entendiendo ustedes con la administración ya, por fin? Bueno, entendiendo directamente todavía no. Sí es verdad que han puesto una persona para mediar entre el Cabildo y Metropolitano, la dirección de Metropolitano y nosotros, y bueno, parece que va un poco avanzando el tema. Ya por lo menos entre nuestro argot decimos que bueno, ya se ha encendido una luz dentro del túnel. Esperamos que, evidentemente, nuestro deseo es que esto acabe lo antes posible, y vemos que bueno, esta persona que han puesto es una persona muy conocedora de todo lo que es el tema de la ley, de todo lo que todo lo que nosotros venimos reclamando, y bueno, creemos que podemos llegar a buen puerto. Es verdad que apoyo lo que él dice, que el tono de las reuniones ha bajado bastante, hay un tono más tranquilizador, más conciliador, y esperamos que si seguimos así, pues pronto podamos llegar a la finalización del conflicto. A ver, el cambio de esta figura mediadora, ¿por qué se ha motivado? Porque ¿quién ha cambiado? ¿La administración? ¿Ustedes pedían que cambiara el mediador? ¿Qué pasaba antes en esas reuniones y qué pasa ahora? Aunque le hemos entendido por sus palabras, pero ¿hasta qué tono se llegó? No, lo que ha hecho el Cabildo es poner al mediador que se había solicitado desde hacía tiempo. Nosotros, la primera opción que nosotros tomamos fue que mediara el Tribunal Laboral Canario, y no había acuerdo en las reuniones, y entonces, aparte, el 28 de diciembre, en el Pleno del Cabildo, acordaron todas las fuerzas políticas del Cabildo por mayoría absoluta que en caso de que no hubiera un acuerdo, el propio Cabildo iba a poner a alguien, y han puesto a esta persona de Recursos Humanos para que medie entre empresa y nosotros. ¿Dónde está el principal escollo ahora mismo, señor Padrón? Pues seguimos viendo el tema de las vacaciones, y es verdad que se empiezan a ver algunos detalles importantes para poder solventar los problemas que contábamos cuando estuvimos ahí, de que no pudiéramos coger las vacaciones, el mes completo de vacaciones, de que el fin de semana que trabajamos pues tenemos que ir a trabajar y no puedo coger vacaciones. Ya parece que puede haber un acuerdo buscando una serie de figuras que todavía no están totalmente definidas, pero que podrá haber alguien que cubra todos esos periodos de vacaciones para que las vacaciones se puedan dar tal y como estipula la ley.
Vale, pero ¿eso qué significa? ¿Más contratación de personal o que las rotaciones sean distintas? No, parece que en principio va a haber contratación de personal. No se sabe todavía la cantidad de cuántas personas harían falta, porque estamos viendo cómo primero resolver el problema entre las propuestas que hace la empresa y las propuestas que hacemos los trabajadores, y una vez que ya veamos todas las situaciones que hay, ya ellos sacarán sus números y parece ser que dirán exactamente cuántas personas van a contratar. Pero claro... Sí, dígame. El tema importante es que si no hay más personal, nosotros seguimos con el mismo problema. Y el problema se soluciona, como bien dice don Carlos Alonso en sus comentarios, con un mejor trabajo y con trabajo de mayor calidad y más trabajo. Pues lo único que nosotros seguimos diciendo lo mismo. El problema nuestro se resuelve básicamente con contratar personal. Ya. Oiga, por aquí estuvo el gerente de Metropolitano, no sé si usted vio aquella entrevista hace ya unas semanas. Sí. Y bueno, yo salí con algo de angustia de esa entrevista, porque parece que, por las palabras de él, esto no se iba a solucionar, que estábamos en un punto muerto definitivo. Hombre, ahora mismo te puedo decir que parece que todos hemos, digamos, aflojado un poco en el tema de la negociación, en el tema de las reuniones, los tonos ya no hay, ya no... Pero ¿en qué han aflojado ustedes, señor Padrón, por ejemplo? ¿En qué han aflojado ustedes y en qué ha aflojado la empresa? La empresa parece que ya afloja en el hecho de las vacaciones, me lo acaba de explicar, pero los trabajadores... Nosotros también, es decir, estamos viendo qué posibilidad. Nosotros teníamos un mínimo de 6 personas que se puedan salir de vacaciones. Parece ser que podemos llegar a un acuerdo, pues a lo mejor en un periodo del año pueden salir menos personas, pero en otro periodo del año, sobre todo en verano, que es cuando tenemos menos frecuencia y por lo tanto hay menos servicio comercial, pueden salir más trabajadores. Entonces, bueno, pues nosotros entendemos, ¿vale? No pueden ser 6 durante todo el año, pero si en verano, por ejemplo, pueden salir más y podemos salir todos y se cumple con lo que está establecido y yo me puedo ir de vacaciones, pues entendemos que, bueno, eso podría ser una vía de solución. Hombre, en verano toda la plantilla no se podrá ir, digo yo. No, pero al haber menos servicio, Enrique, date cuenta, por ejemplo, en verano, normalmente en invierno nosotros tenemos 20 servicios comerciales en línea en la calle, ¿no? Eso supone que hayan, pues ahora mismo hay en torno a unos 48 servicios diarios, 48 trabajadores diarios trabajando. En verano la frecuencia baja, hay menos cantidad de gente en el área metropolitana, sí. Por lo tanto los servicios se reducen, y se reducen casi en unos 10 servicios aproximadamente. Entonces, claro, eso provoca que pueda salir más personal en ese periodo de tiempo. Ya. Mire, aquí se habla de aflojar por las dos partes, pero ustedes siguen diciendo que se han programado ya paros parciales para todos los días del mes de febrero, todos los días, que se desarrollarían entre una franja de 50 a 2 horas. Y además indefinido a partir del 1 de marzo. Hombre, aflojar por parte de ustedes en ese caso... Sí, eso es apretar, ¿no? No. Si recuerdas la actualización anterior, nosotros habíamos puesto huelga indefinida a partir del 1 de febrero. Ante esta nueva figura, nosotros lo que hemos hecho es quitar la huelga de 24 horas durante todos los días del año, durante todos los días del mes de febrero y en adelante, y lo que hemos hecho es hacer paros parciales, manteniendo los días y demás, pero con menos cortes, unos cortes de aproximadamente 4 horas y media durante todo el día. Yeah. Como tú bien dices, hay paros de 50 minutos, paros de 1 hora, paros de 2 horas, y bueno, también es verdad que si en cuanto esto vaya tomando otro carisma, pues evidentemente nosotros tendremos que hacer algún tipo de movimiento. Ahora mismo, lo que está hablado, parece que vamos a llegar a buen puerto, pero no hay nada todavía en firme, por lo tanto nosotros seguimos haciendo uso de nuestro derecho a mantenernos en la huelga y en las manifestaciones del Cabildo. Bien, eso lo entiendo perfectamente. Y última cuestión, oiga, siendo optimistas, ¿cuándo cree usted que podría resolverse esto? Viendo el camino que ha cogido, tenemos un nuevo mediador, las palabras del director insular de Fomento, más o menos, ¿usted calcula? ¿Usted cree que esto podría estar resuelto antes de, bueno, a mitad de, no sé, que ya de enero no queda nada, a principios de febrero, la próxima semana, 2 semanas, no sé, tienen ustedes, siendo optimistas, digo? No creo que, no te puedo contestar directamente cuánto, te voy a dar una respuesta mía personal. Ajá. Yo te puedo decir que lo que yo estoy viendo ahora mismo es que esto puede ser antes que tarde. Nosotros entendemos que vienen unos momentos, a partir de marzo vienen carnavales, viene un montón de fechas que entendemos que
no deberíamos de llegar hasta ese momento e incluso solventarlo antes. Fíjate, ahora estábamos con una reunión por semana más o menos y ya se han marcado, esta semana tuvimos una reunión ayer, mañana no, el viernes nos volvemos a ver otra vez en el Cabildo, el martes ya hay marcado otra reunión en el Cabildo, es decir, veo que esto va a mejor ritmo, ¿no? Es decir, cada vez que nos reunimos, pues avanzamos un poquito, y nosotros estamos dispuestos a reunirnos los días que hagan falta, las veces que hagan falta, para que esto se solucione lo antes posible. Mire, dije que era la última, pero no lo es. En cuanto a los números, a los índices de rentabilidad de Metropolitano de Tenerife, a la hora de meter más personal, ¿esos números cuadran según la empresa? ¿Podrían cuadrar? Podrían cuadrar. Todavía, como te decía antes, no está definido exactamente la cantidad de plantilla que sería necesaria para poder sacar unos datos correctos. Pero bueno, si nos basamos en que el año 2017, sí, la empresa cerró con beneficios, pues puede ser, aparte también el Cabildo en ese día 28 de diciembre, una de las cosas que puso encima de la mesa es que si hacía falta contratar personal, el Cabildo estaba dispuesto a poner dinero para ayudar como tema de mejor calidad, de mejor empleo, y entonces, bueno, entendemos que no debe de haber ningún problema. Señor Padrón, Francisco Padrón, del Comité de Empresa, Comité de Huelga, por parte de la UGT además, gracias y muy buenas noches. A ti, Enrique, por atendernos, y cada vez que necesitemos hablar, aquí nos tienes. Bueno, pues vamos a ver si esto se resuelve pronto. Gracias, buenas noches. Esta mañana se produjo un accidente de circulación, de tráfico. Miren las fotos, son del tuit de la Policía Nacional. Esto es en la carretera general Santa Cruz-La Laguna, con un balance de 2 heridos leves y daños materiales, bueno, cuantiosos, sobre todo en este colegio. 2 coches estuvieron implicados en este accidente y uno de los conductores abandonó el lugar de los hechos, según datos del 112. Uno de los coches, ven ustedes el boquete que hizo, y ahí se estaba viendo la trasera del vehículo, quedó empotrado en esta pared de la Escuela Infantil de Vistabella, cuyas clases no se vieron alteradas. De hecho, el centro mantuvo sus horarios habituales de salida de los niños. Y esto ocurrió cuando, afortunadamente, no había nadie en clase. Vamos a la publicidad. Vamos con el primer invitado de nuevo. En 2007, don Sergio Lorenzo, muy buenas noches. Yo le tengo a usted como exportavoz de los supervivientes de la galería de Piedra de los Cachinos. Así es. Como exportavoz, pero anda usted por la isla intentándose, no sé si se ha reunido finalmente, con los grupos parlamentarios, a ver si se saca una vez por todas la comisión de investigación. De hecho, tienen ustedes una petición en Change.org. Estamos hablando de 2007, cuando un grupo de amigos suyos perdió la vida, ¿no? Porque se adentró en la galería. Allí ya hubo una sentencia judicial. Ya se repartieron judicialmente responsabilidades. Pero, ¿qué es lo que se quiere sacar con la comisión de investigación? ¿Qué es lo que tratan ustedes que trate la comisión de investigación del Parlamento de Canarias? ¿Que se regule esto? ¿Que aflore las irregularidades y los problemas que hay con el tema de la galería y de los pozos, que no nos olvidemos, ¿no? Y tenemos el recuerdo fresco de Totalán, por ejemplo. ¿Ha tenido usted contacto ayer y hoy con los grupos? Sí, hemos tenido contacto, he tenido contacto con todos ellos y se ha acordado un primer paso que ahora te comento. El objetivo que me preguntabas de esta comisión de investigación que solicitamos, en particular la madre de uno de los fallecidos, la madre de Mauricio, sí, pero que está apoyada por la mayoría de las víctimas y afectados por este accidente, entre comillas, que no lo considero como accidente, fue una negligencia muy grave. Son 3. La primera, que se esclarezcan todos los hechos, que necesitamos saber la verdad de lo sucedido. Yo creo que la sociedad canaria también debería conocerlo, porque si no damos amparo a la impunidad. Sí. Y para que no haya impunidad, lo primero es investigar los hechos. En segundo lugar, que se determinen responsabilidades, en este caso responsabilidades políticas, que son las que puede determinar el Parlamento de Canarias, ya que las
otras responsabilidades en estos casos, las penales o civiles, ya están cerradas en esa vía. Y el tercer objetivo es que no se repita una tragedia similar, y para ello el Poder Legislativo, el Parlamento de Canarias, pues puede, a raíz de esta comisión de investigación, Usted ha hablado de responsabilidades políticas. ¿Siguen considerando que las hubo? Pero las hubo porque faltaba una legislación, porque aun habiendo algo de legislación no se fiscalizaba cómo estaban las galerías. Porque después de esto se han cerrado muchas, entre ellas esta que estamos viendo, ¿no? Sí. La de los cochinos. La normativa básica que regula la seguridad en las galerías viene del año 85, muy anterior al accidente. Sí. Y luego hay una ley de aguas del año 91, una ley de aguas de Canarias. Había una... En el año 2007, pues todas las galerías en Canarias debían cumplir una ley, tenían que estar señalizadas y cerradas para que nadie pudiera caer en ellas, dice la ley, inadvertidamente, es decir, sepan que es una galería o no, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Totalán, en Málaga, con este niño pobre de solo 2 años que ha caído en este pozo, y del cual Julen no era responsable, no es responsable de su muerte. Son responsables otras personas que ya en pocos días de investigación dice la Guardia Civil en Málaga que, dice el responsable de la investigación, que además es magistrado en excedencia, que él cree que es un homicidio imprudente. Lo que nos apunta la gravedad de estos hechos. Pero ahora, realmente, si pensamos, no hubo ningún responsable político que dimitiera o fuera cesado por estos hechos de la Galería de Piedra de los Cochinos. Y sin embargo, 10 años después el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sentenció que, en la única sentencia que hay sobre el caso, por cierto, que el Gobierno de Canarias era responsable por no haber vigilado que los propietarios de la galería, que son los principales responsables, cumplieran la ley. Sí, pero vamos, en este caso... la pena que le pone son 200.000 euros, ¿no? Al Gobierno de Canarias. Solidaria con los propietarios. Solidarios con los propietarios, mientras que los propietarios Aguas Heredamientos de Daute les corresponde, debe indemnizar 960.000 euros, o tendrían que indemnizar, o tuvieron que indemnizar 960.000 euros. ¿Esos 200.000 euros son de forma solidaria? ¿Se las aportarían a los 960.000 o son aparte de los 960.000? Pero esa es la única condena, sí. Una condena no recuerdo exactamente, pero tengo que entender que era todo de forma solidaria entre el Gobierno de Canarias y los propietarios de la galería. Fue prácticamente, desde mi punto de vista, como una palmadita en la espalda, es decir, bueno, lo habéis hecho mal, pero pagar esta multa y ya está. En nuestra opinión, en la opinión de Patricia, la madre de Mauricio que falleció, y la mía, tenían que haber habido un proceso penal con penas que serían mucho más proporcionales al daño que causaron. La muerte de 6 personas, 6 heridos graves, otros 11 heridos, pero no fue así. Y sin embargo, pues hubo unas contradicciones entre la vía penal y la vía contencioso administrativo, porque el juez del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dijo que los propietarios de la área no solo habían incumplido gravemente la ley, sino que además habían actuado contra el sentido común, o sea, de la manera más negligente posible, y que eso había sido la causa determinante de la tragedia. Justo lo contrario que dijeron en vía penal, y por lo que no fueron procesados penalmente. De todas formas, ahora no queremos sustituir el proceso judicial, lo que queremos es que se aclaren todos los hechos, y hay cosas que ni siquiera se han podido, como el proceso penal se paró, no hubo juicio oral, no hubo procesamiento de nadie, pues hubo cosas que se quedaron sin investigar. Por ejemplo, ¿por qué entraron en la galería y no en el túnel canal que no tenía ningún riesgo y que querían cruzar? Aquello se había convertido en una ratonera. Realmente, si conocieran todo lo que yo sí he investigado en estos años y que no ha querido investigar la justicia ni el Parlamento, pues sabrían por qué sucedió aquello. A ver, por favor, cuéntamelo. Creo que es muy largo y para contarlo ahora pero por ejemplo, un botón de muestra, ¿no? En los años previos al accidente,
Bueno, hay que decir que en 2001 hubo un accidente similar en la misma zona por 4 jóvenes que querían hacer el mismo recorrido, solo que venían de la parte de abajo en lugar de la parte de arriba del barranco y entraron por error en la galería La Escalera, que es una galería que está justo debajo de Piedra de los Cochinos. Por suerte uno consiguió salir y avisar a emergencias, y fue un caso muy, muy parecido. Como no murió nadie, hubo 3 heridos graves, pues no se hizo nada, y 6 años después pues nos encontramos con Piedra de los Cochinos con 6 muertos. Pero es que además en la zona se había descubierto un endemismo, una flor muy particular que solo existe en Barranco de los Cochinos y en Barranco de Güímar, en todo el mundo. Y esto se descubrió en el año 94, 95, quiero recordar, lo digo ahora de memoria, y el Parque Rural de Teno, que recordemos que la Galería de Piedra de los Cochinos está en una zona protegida que ocupa todo el pico noroeste de Tenerife, pues se dedicó básicamente a proteger ese endemismo descubierto ahí y proteger el entorno, que estaba siendo muy visitado por gente de la zona, por vecinos de la zona, que incluso acampaban en Piedra de los Cochinos porque tiene una pileta de agua muy, muy agradable en verano para darse un baño. Sí. Y eso sí está prohibido, acampar ahí está prohibido. Caminar por esa zona no, que incluso es algo que se potencia, ¿no?, en el parque, que se haga el senderismo. Pero acampar sí. Entonces, pues hicieron cosas como cambiar el camino, el sendero, modificarlo, dejar de hacer el mantenimiento del sendero que lleva a Piedra de los Cochinos desde el sendero principal. Y bueno, en definitiva, de las 3 funciones que tiene un parque protegido como este, que una de ellas es la seguridad de las personas que viven en él y de los visitantes, pues se centraron únicamente en la conservación del medio ambiente. Yeah. Y protegieron y cerraron con una cancela la entrada del túnel, que no tenía ningún riesgo, y dejaron a pocos metros abierta de par en par y sin ninguna puerta ni señalización ni nada la Galería de Piedra de los Cochinos. Esa puerta que pusieron en el canal fue para protegerla, para que la gente no acampara ahí por haber descubierto ese endemismo. Bueno, son cosas que no se saben y que todo eso no lo encontrarás en el sumario de vía penal ni en el contencioso. Y eso es lo que lleva al error de la excursión de 2007 de Atán. Exactamente. O sea, ven el paso de agua trancado y entienden que en realidad lo que tiene que estar trancado es la galería, pero como no lo saben, se meten por lo que creían que era el paso de agua. Eso es. Al revés estaba el asunto. Eso es. De ahí la confusión que algunos todavía siguen diciendo sin entender, como un mantra, que ¿cómo es que se equivocaron? ¿Cómo es que no saben lo que es una galería y lo otro? Claro, eso sí te lleva a confusión. Eso es. Y eso es solo una parte de otras cosas, que hay luego temas de las autopsias que horrorizarías escucharlo. Y eso, de verdad, prefiero que se hable en la comisión de investigación, porque es un tema delicado y muy largo de contar. Y luego temas del rescate, que no sé, el rescate ya lo dijo el fiscal en su primer informe en vía penal, que fue un desastre. Sí, oímos conversaciones además. Oímos luego conversaciones en 2012 que salieron publicadas en El País, tremendas. Esta persona, el operador de sala del 112 de bomberos, se llama operador de enlace de bomberos, pues es increíble que no haya sido sancionado de alguna manera después de lo que hizo. Y ahí todavía pues, hay muchas responsabilidades que delimitar. Tenemos al presidente del Consorcio de Bomberos, Jorge Bonet, que luego fue premiado con un puesto después de lo de 2007 en la Dirección de Medio Ambiente del Cabildo. Tenemos a responsables de seguridad de emergencias también. Bueno, hay responsabilidades que deberían valorarse por esta comisión de investigación. ¿Ustedes siguen manteniendo que aquello fue un desastre en las primeras horas? Fue un desastre, pero no lo digo yo, lo dijo el fiscal. Ya. Y lo dicen los propios bomberos y la Guardia Civil que participó, que gracias a ellos se salvaron otras tantas personas de morir allí, porque pusieron su vida en riesgo. Los rescatadores pusieron su vida en riesgo. Ya vimos como incluso el cuco del helicóptero entraba en ese barranco de una forma temeraria, ¿no? Pero decidieron entrar para poder... Sí, y bueno, ayer precisamente fallecía desgraciadamente el padre del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que era el responsable de Protección Civil el día del accidente de la galería.
Y una de las cosas que leía en un artículo de entonces era que él decía que el helicóptero no podía volar de noche. Y eso no es así. Los helicópteros pueden volar de noche con la instrumentación adecuada y los protocolos adecuados. Y el helicóptero de la Guardia Civil estaba a disposición de los tratadores. Pero bien, con ese tema, sí, los helicópteros claro que pueden volar de noche. Los que no vuelan de noche son los pilotos. Quiero decir, todo depende de la instrucción que tengan los pilotos, porque el piloto de la Guardia Civil sí vuela de noche. Lo hemos visto en distintos rescates en el Teide volando de noche. Los militares vuelan de noche. De hecho, muchas veces nos molestan, ¿no?, en el norte de Tenerife haciendo instrucción nocturna con gafas. Ahora, claro, que los helicópteros del GIE, los pilotos no tengan el instrumental para volar de noche, eso debe ser otra cuestión. Sí, porque se vuela con instrumental. O no estén en el contrato, o no tengan la formación adecuada, o... porque también se hizo mucho bombo, digamos, en aquella época con el nuevo contrato de helicópteros que hubo del gobierno de Canarias. Sí. Y decían, se puede encontrar en el Boletín de Seguridad y Emergencias que edita la Consejería de Seguridad, y creo que se sigue haciendo, que éramos los mejores y que teníamos los mejores equipos y que todo fantástico. Y luego... Yo estoy... Mire, me acaba de llegar una foto a través de WhatsApp, pero hasta que no me digan o me aseguren dónde es, la tengo preparada. ¿Dónde es? Hombre, yo estoy empleando la foto, no la vamos a poner todavía, por favor, realización. Es verdad que pone el 112, a ver si dice 112 Canarias, pero no sé exactamente... Ah, bueno, sí lo dice, perdón. Es que un poco de... Túnel, Segunda Boca Norte, Canal Galería, El Sauce. Bueno, vamos a poner la foto. Vamos a poner la foto, si hay posibilidad. Vamos a poner la foto. Simplemente porque alguien... El Sauce, no sé cuál es este, no sé si es La Palma, el Sauce me suena a La Palma, es que además la foto no me deja ver porque está desenfocada. Pero bueno, el comentario de esta persona que nos envía esta fotografía dice: esto es lo que hace la gente por su afán de buscar nuevas emociones. Utilizan este túnel para muchas cosas, se arregla y lo vuelven a romper. Bueno, aquí en esta foto lo que vemos es primero el cartel con la normativa del decreto de 2008 de seguridad de instalaciones subterráneas, que ahora está siendo remodelado, por cierto. No sé si han terminado en la Consejería de Industria, que esta mañana fui a hablar con el responsable de Servicio de Minas, pero no lo encontré porque estaba de visita de campo toda la semana. Y es que hay que decir que una de las cosas que pueden salir de esta comisión de investigación es aumentar los recursos para la vigilancia de estas instalaciones. Estamos hablando de, solo en Tenerife, 1.500 pozos y galerías. ¿Y cómo vigilas eso? Ahora lo digo. En Fuerteventura, más de 2.000 pozos. Pozos, sí. En Gran Canaria, 2.900 galerías y pozos. En Gran Canaria, la Ley de Aguas de Canarias del 91 dice que los consejos insulares de agua tienen que mantener un registro de aguas y tienen que hacer un censo de estas instalaciones. En Gran Canaria han hecho el censo, salió la licitación hace 2 años, un poco más de 2 años. Cuando nosotros presentamos, un poquito antes de presentar la solicitud de comisión de investigación, el Cabildo de Gran Canaria sacó una licitación para que se hiciera este censo, y en la licitación recordaba el accidente de Galería de Piedra de los Cochinos y decía que sobre la mayor parte de esas casi 3.000 instalaciones, 6.700 autorizaciones, decía, no se conocía su estado, literal, no se conocía su estado, y que muchas no tenían la señalización necesaria. Sí. Entonces, esa foto que veíamos ahí, si hubieran visto una señal como esa los excursionistas en Piedra de los Cochinos, nadie hubiera entrado ahí, nadie. El problema es que no había ni señalización ni cierre de ningún tipo. Y, salvo a ojos de un experto, no puedes diferenciar que eso era una galería o un canal que no tiene ningún riesgo. Yeah. Pero una vez estás dentro, estás perdido. No sales. Claro. O sales con mucha dificultad. Ya. Me decía usted de cómo se vigila o cómo se controla esos pozos y esas miles de galerías. Sí, cómo se controla, bueno, se nos puede ocurrir, pero cómo no se controla es como está ahora. Yeah. Ahora mismo son un jefe de servicio de minas, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife son un jefe de servicio de minas, salvo que nos digan lo contrario, y hoy lo he comprobado, y es lo que me venían contando estos años, y hoy he visto que sigue igual. Yeah. Un jefe de servicio de minas y un técnico, además de una administrativa, para vigilar, o sea, 2 personas para vigilar toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y creo que en Las Palmas hay 1 persona o 2.
o 2 técnicos para todas estas miles. Si calculamos que son unas 7.000 instalaciones en toda Canarias o más, y con unos planes de inspección que están publicados en la web de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias y que ayer nos contaba, y coincidía con lo que yo sabía, el viceconsejero de Industria del Gobierno de Canarias, Pierna Vieja, sí, Pierna Vieja. No se lo decía mal. Nos decía que él decía el orden de 60 al año, que es con lo que yo cada una, pongamos una cincuentena, medio centenar de esto, medio centenar, 7.000, un cálculo rápido son aproximadamente 140 años para inspeccionar todas las instalaciones de este tipo en Canarias, con los recursos actuales. Ya. Dios padre. Hay una página web, bueno, es change.org, ¿no? Barra los hilos. Barra los hilos, vamos a verlo. Junto. Que yo le eché un vistazo antes. ¿La ponemos? Venga. Que necesitan ustedes 2.500 firmas. ¿Por qué 2.500 firmas? Porque es la mínima. No. Ya llevan eso es solo. Llevamos 2.170 firmas. Sí. Y lo que pone ahí es que Change.org, cuando va superando hitos, vale. 500, 1.000, 2.000, te anima para que superes las 2.500 ahora, que es lo siguiente, ¿no? Vale. Pero nosotros nos gustaría que fueran muchas más. Tengo que decir, cuando superamos 500 nos escribieron de Change.org que para darnos la enhorabuena porque solo el 5% de todas las peticiones superan esa cantidad. Ajá. Y ya estamos cerca de las 2.500, pero nos gustaría que fueran muchas más, que fueran decenas de miles, y en algún momento pues llevaremos esas firmas al Parlamento de Canarias para apoyar nuestra petición. A mí no me quedó claro, Sergio, sí. de las reuniones que ha mantenido usted con los diputados. Sí. ¿Qué se va a hacer? ¿Que van a esperar por esas firmas o van a...? Vale. Porque esta comisión de investigación la llevan pidiendo ustedes desde el principio de los tiempos. Llevamos 2 años, mucho tiempo. La pedimos en febrero, a mediados de febrero de 2017, y prácticamente lo que han dado en este tiempo nos han dado largas, básicamente. Y lo que hemos conseguido ayer, después de volver a hablar una vez más con todos los grupos políticos, con la mesa del Parlamento y con la Comisión de Industria del Parlamento, que es una comisión, hay que diferenciar, no confundir la comisión de investigación que estamos pidiendo con la Comisión de Industria, que es una comisión permanente del Parlamento, que lleva esos temas, o que le respondería en estos temas. Entonces hemos pedido, como paso intermedio, fue a sugerencia de algunos de los grupos parlamentarios, el año pasado, ya en mayo, y no habían hecho nada hasta ahora, que comparezcamos, en este caso yo mismo, en representación también de la madre de Mauricio, comparezcamos en esta comisión de investigación para explicar los motivos por los que solicitamos la comisión de investigación del accidente y para que también dé oportunidad a los grupos parlamentarios para resolver todas las dudas que tengan para tomar posición o postura respecto a esa comisión de investigación. Vale, pero se nos acaba la legislatura en mayo, con lo cual no hay posibilidad. Sí hay posibilidad en la comisión. Totalmente. Lo que no hay posibilidades ya, desgraciadamente, y por culpa de los grupos parlamentarios, porque han tenido 2 años, lo hicimos a mitad de legislatura, cuando estaba, digamos, el ambiente tranquilo, que podían hacerlo, y no lo hicieron. Lo que ya no hay tiempo es para la comisión de investigación. Eso es lo que digo. Eso tendrá que ir después, pero para la comparecencia en la comisión de industria sí. Quedan 2 o 3 reuniones de la comisión de industria. Hay una el 26 de febrero, otra el 21 de marzo y probablemente alguna pondrán extra, y ahí podremos comparecer. Además es una comparecencia pública que se sigue en streaming, que cualquier ciudadano podrá... Pero mire, la comisión de investigación, ¿usted qué piensa? ¿Que los diputados no creen en las comisiones de investigación o no creen en esta comisión de investigación? En general no creen en las comisiones de investigación. Las comisiones de investigación son un instrumento, el mejor instrumento, porque hay varios instrumentos, ¿vale? Tenemos las preguntas orales, las preguntas escritas al gobierno. Es el mejor instrumento de control al gobierno. Estamos hablando de los 3 poderes separados. El poder legislativo tiene una potestad de control al gobierno, al poder ejecutivo, y las comisiones de investigación son la mejor herramienta para este control parlamentario. Y se usan muy poco. El motivo de que se usen poco probablemente es porque se intenta hacer un uso partidista de estas comisiones. Entonces lo estamos viendo, por ejemplo, a nivel del Estado. El Congreso abre unas comisiones de investigación para investigar la corrupción del Partido Popular, y el Partido Popular en el Senado, que lo controla, abre una comisión de investigación para investigar a los otros. Sí. Entonces, hay que decir, por ejemplo, en el caso de Spanair, que murieron más de 150 personas y muchos de ellos canarios, o en el caso del Albia, el tren que se estrelló en Galicia. En Galicia, en Santiago, murieron más de 80 personas. Esos 2 casos que son diferentes, otros contextos, pero
han tenido los mismos pasos y las mismas características de contexto que el caso de la Galería de los Silos, hay que decirlo, ¿vale? Pues han logrado, después de varios años, que se abra una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Y ahora mismo está en curso, están avanzadas, llevan 3 o 4 meses y están en la fase ya final de comparecencias finales y conclusiones. Serán en el próximo mes, quedará un mes más o menos. En las dos, están yendo en paralelo, han coincidido. Todos los grupos parlamentarios en el Parlamento Canarias apoyaron e instaron al Congreso de los Diputados a que se hiciera esa comisión de Spanair en el Congreso de los Diputados. Costó unos pocos meses, pero no costó mucho tiempo. ¿Y por qué lo hicieron? Porque los grupos no tenían nada que arriesgar en esa comisión de Spanair en el Congreso de los Diputados, porque era en otro sitio, no era en su casa. Ahora, cuando le estás planteando que esa comisión se haga en el Parlamento de Canarias y busque responsables en el Ejecutivo de Canarias, aunque fuera en el de 2007, ahí ya la cosa cambia y empiezan los intereses partidistas, incluso personales, porque algún grupo como Podemos, por ejemplo, ha planteado problemas personales para oponerse a que esa comisión de investigación vaya adelante. ¿Problemas personales? No lo entiendo. Sí. Pues, por ejemplo, nos ha llegado información de que uno de los diputados del grupo de Podemos pues tiene buenos amigos entre 2 personas que fueron imputadas en vía contencioso administrativa, que eran excursionistas y que pertenecían a ATAN, y que en la que nosotros consideramos, y siempre lo hemos dicho, que no hay ninguna responsabilidad de ningún excursionista, no había guías, como dijeron en vía penal, pero esta persona tiene estos amigos ahí y no tiene interés en que esa comisión vaya adelante. Y ha habido mucho ninguneo y por parte de Podemos para que esto vaya adelante. Me sorprende lo que me está diciendo, de verdad. Mire, la fotografía que vimos antes, y la ponemos otra vez, y ahora tengo otra preparada, es en el Parque Rural de Teno. Paso que utiliza la gente para pasar de Tamaimo a Barranco Seco y vuelta por el tubo de agua que va por los acantilados, con lo cual estamos hablando de que no es una galería, sino un paso de agua, ¿no? Y ahora les está dando por hacer rappel por los acantilados, o pasar los drones por donde les da la gana, o pasan los carteles de aviso por donde les da la gana, ¿no? Este sitio, si no me equivoco, estoy casi seguro, bueno, es unas galerías. A ver, la zona del norte tiene excedente en agua, la zona sur es deficitaria de la isla en agua. Entonces, hay canales de agua que llevan el agua del norte a sur, y uno de ellos es este. Lo que pasa es que ese canal se abandonó su construcción y no se finalizó y no está bien, no está terminado y está abandonado. En principio no tiene ningún riesgo. El canal en sí, o sea, su interior, porque tiene entrada y salida, está ventilado. La entrada de este canal está justo encima, pero encima, o sea, cuando digo encima es de aquí a aquella pared, o sea, a pocos metros encima del sendero del barranco de Masca. Una de las entradas está ahí. O sea, cualquiera que pase por ahí pudiera entrar en ese. Y bueno, es una ruta muy bonita. Que hay un problema aquí en Canarias. Aquí tenemos en Tenerife casi 4.000 kilómetros de canales. Tenemos una distancia parecida de senderos, del mismo orden, unos 4.000 kilómetros de senderos. Y luego tenemos casi 320 barrancos principales, solo principales. Y claro, ¿qué pasa? Que muchos senderos y muchos canales cruzan barrancos para llevar el agua de un sitio a otro. Tienen obligatoriamente que cruzar barrancos. Entonces, están estos canales, se llaman canales acueductos, que es como este canal que comentabas. Y por ahí, por uno de ellos, es por el que querían pasar mis amigos en la excursión de Piedra de los Cochinos, por estos canales. Y se fueron a la galería. Entonces, este canal que dices, por ejemplo, yo lo he cruzado en una ocasión. Y yo no estuve en Piedra de los Cochinos porque me hice un esguince al salir de ese canal. Iba tan contento que pegué un salto a una piedra grande, me doblé un poco el tobillo y eso fueron 2 semanas antes del accidente y por eso no fui. Mire, el partido EQO y Greenpeace han pedido al gobierno que identifique los pozos ilegales que existen en España y adopte las medidas necesarias para proteger los acuíferos. Vamos a comparar una foto con el agujero de Totalán y con un pozo en Fuerteventura. Creo que es en Fuerteventura. Es el próximo vídeo, la foto de pozos, si es posible. Es en Telde, en Gran Canaria. Perdón. En Telde, cierto, lo tengo aquí anotado, sí. Hombre, no sé la perspectiva, pero se parecen mucho, ¿no?
Y de estos hay muchos en Canarias. De estos hay muchos y el de abajo es el de Totalán. Sí, sí. ¿Y el de arriba? Y el de arriba es el de Telde. ¿Está abierto? Pues ahora mismo está cerrado, afortunadamente, pero esta foto es de octubre. En octubre los vecinos de un barrio de las afueras de Telde denunciaron públicamente que había 2 pozos pues, en una situación que suponía un grave riesgo para cualquiera que pasara por ahí, totalmente abiertos y sin la protección que la ley exige. Y bueno, el Gobierno de Canarias actuó con diligencia y los cerró rápidamente, pero tuvo que haber esta denuncia previa. Esto nos da una idea de los riesgos que todavía hay. En Fuerteventura también, pues desde 2007 ha habido 4 accidentes, incluido hace 2 años una señora de 70 y pico años que cayó en un pozo simplemente porque creo que se sentó a atarse las sandalias y se hundió, lo cual también indicaba que no estaba protegido como debía, porque estaba vallado, cerrado perfectamente. Y salvó la vida de milagro porque pasaba por ahí un bombero con su perro y le escuchó los gritos. Estuvo horas en el pozo hasta que fue rescatada. Bueno, son accidentes que todavía ocurren. O sea, cada vez menos, pero sigue el riesgo. Sergio, gracias. Gracias por haber estado en este plató de un día más, después de 2 días intensos, y por seguir manteniendo viva la memoria de los que desaparecieron o de los que murieron en 2007 en Piedra de los Cochinos. Seguiremos porque lo merecen. Y las víctimas... y bueno, y por todos nosotros, porque en definitiva estás trabajando para que esto no se repita. Es lo que nos queda, no nos van a devolver a Juan Luis, a Mauricio y al resto de jóvenes que fallecieron. Es una pena tremenda, pero ahora solo nos queda pues, que hagamos un servicio útil y que no se repita este accidente nunca más. Pues me gustaría escucharte en esa comisión de investigación con todo esto que no podéis contar aquí por falta de tiempo, pero me gustaría. Muchas gracias. Y pedir otra vez el apoyo a los ciudadanos, a toda Canarias, para que a través de esa petición que estamos haciendo en change.org/lossilos apoyen esta petición, porque ha quedado claro que los políticos por sí solos pues no tienen suficiente voluntad. Hay que estar, digamos, entre comillas, encima de ellos todo el día para que entiendan la gravedad de la situación y necesitan que la sociedad se lo diga. Muy bien, vamos a seguir hablando de agua en este programa con otro cariz, porque nos visita esta noche... ¿Dónde estoy? Siempre me lías con las cámaras. Nos visita esta noche este profesor. Vean. Vamos, esta distinción o nombramiento de hijo predilecto de La Gomera, pues evidentemente viene a colmar pues una carrera muy importante en la vida. Luis Herrera Mesa, gomero para más señas, hijo predilecto de la isla, biólogo, premio Humboldt, Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal Alemana y profesor de biología y catedrático de zoología de la Universidad de Navarra, Autónoma de Madrid y también de la Múnich. En la actualidad es catedrático emérito del Departamento de Biología Ambiental. Acaba de impartir una conferencia hace un ratito en el Casino de Tenerife sobre la reutilización del agua en Canarias. Bueno, va a estar aquí en unos instantes, nada más a vuelta de publicidad. Hay un montón de cosas que preguntarle. No solo sobre la reutilización del agua, sino el último informe del CSIC que tiene que ver con las especies invasoras. Me gustaría saber qué opina del mismo. En un instante. A ver, se ha conocido esta tarde a través de una nota de los científicos. Atención, investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, han reclamado este miércoles un plan de contención contra las especies invasoras en Canarias y han aludido a la propagación de la ardilla moruna y de la culebra real de California, esta, que también ha aparecido en la isla de Tenerife. Los investigadores del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología de este centro de CSIC alertan sobre la presencia de estas especies invasoras en las islas y reclaman la puesta en marcha de un plan de contención coordinado entre las instituciones para frenar la introducción de animales y plantas foráneas que amenazan la rica biodiversidad del frágil ecosistema canario. Los científicos además han estudiado los datos registrados de la presencia de esta ardilla moruna, originaria de Marruecos y Argelia, en Canarias. Además recuerdan que esta no es la única especie de ardilla invasora presente en el archipiélago y señalan el caso de otra especie, esta, altamente perniciosa para la biodiversidad del territorio canario, como la culebra real californiana, recientemente aparecida, y la novedad de esta noticia, aparecida en Tenerife, como muestra de la necesidad de establecer un plan de contención ante la propagación de estos animales. En el caso de la ardilla moruna, la única medida de control, dicen,
de las que se tiene constancia es la colocación de placas informativas en puertos y aeropuertos de las islas en la década de los años 70, señalando la prohibición para su transporte entre islas y que fueron eliminadas a los pocos años. Pues como hemos avanzado, nos visita esta noche el profesor Luis Herrera Mesa, gomero para Maseñas, isla de la que es hijo predilecto. Biólogo, Premio Humboldt, Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, profesor de Biología y catedrático de la Zoología de la Universidad de Navarra, de la Autónoma de Madrid, también de la de Múnich. En la actualidad es catedrático emérito del Departamento de Biología Ambiental. Igual me quedo algo, pero ya le preguntaré a él para que me corrija. Acaba de impartir una conferencia en el Casino de Tenerife sobre la reutilización del agua en Canarias. El agua en Canarias, nada menos, con lo que hemos hablado aquí de este asunto. Pero, señor Herrera, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Oiga, la noticia ha saltado esta tarde. A mí me ha sorprendido esta nota del CSIC, me ha sorprendido, me ha asustado, ¿eh? Porque mira que han hecho un trabajo en Gran Canaria, el Cabildo, para erradicar la culebra californiana, la ardilla en Fuerteventura principalmente, pero ahora nos dicen que han llegado a Tenerife y que se han registrado. ¿Esto qué significa desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la biodiversidad? Bueno, el tema desde el punto de vista de la biodiversidad, las islas siempre han sido pues sometidas a una serie de especies invasoras, prácticamente desde la colonización por los castellanos cuando llegaron aquí a Canarias, pues traen especies que no eran autóctonas y entonces se produce efectivamente pues ese efecto de las especies invasoras sobre las especies autóctonas, ¿no? Lo tenemos muy claro, por ejemplo, el caso este de la ardilla moruna que se comenta ahora, pero también diferentes especies. Tenemos el caso, por ejemplo, del muflón, que fue introducido el arruí, en el Parque del Teide. El arruí en La Palma, ¿no? Exactamente, claro, que ha sido un problema que, bueno, más o menos se ha ido paliando y está, bueno, pues más o menos controlado. No es difícil que estas especies invasoras pasen de una isla a otra. Hay que pensar en el tráfico tremendo que tenemos entre las islas, vía aérea, vía marítima, etcétera. Y entonces, pues, el paso de cuando hay una especie invasora, evidentemente hay que poner todos los planes de contención para que esa especie no se difunda. Pero claro, han hecho pues, un daño, especialmente, por ejemplo, sobre la fauna. Tenemos un caso que ha sido muy bien estudiado en la isla de La Gomera, que es el lagarto gigante de La Gomera, la Certa Calotti Bravo, dedicada al profesor Teleforo Bravo. Y esta especie, pues, especialmente los roedores, son los que han atacado especialmente al lagarto gigante y mediante el programa LIFE de la Unión Europea, pues se han hecho una serie de, se han llevado a cabo una serie de acciones que hoy, digamos, que está en franca recuperación el lagarto gigante de La Gomera, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora se están incluso, pues, volviendo a reintroducir esta especie en la isla, ¿no? Pero claro, tenemos que ver que esto es un fenómeno que está muy bien estudiado en diferentes archipiélagos. Los archipiélagos son siempre muy sensibles a las especies invasoras. ¿Por qué? Porque son ecosistemas cerrados, ecosistemas limitados. Y entonces, claro, cuando llega una especie que es más ubícuota, que tiene un régimen de alimentación mucho más amplio o lo que sea, pues efectivamente termina desplazando a las especies autóctonas. Y este peligro... Bueno, yo me he dedicado, he escrito algunas cosas, algunos artículos de divulgación sobre, por ejemplo, la difusión de las especies invasoras a través de las aguas de lastre de los barcos. Los barcos utilizan agua de lastre cuando hacen un viaje de un continente a otro, por lo que fuera. Claro, a través de esas aguas de lastre pues se transmiten cantidad de huevos, de larvas, que luego son introducidas. Es decir, para que nos hagamos una idea, en el mar Mediterráneo aproximadamente el 25% de las especies marinas son exóticas. Han sido introducidas especialmente con la apertura del Canal de Suez. Entonces la navegación a través del Canal de Suez pues hace que muchas especies que son oriundas del Océano Índico pues se introducen a través del Mar Rojo y hoy encontramos pues especies que están perfectamente, incluso desplazando a especies autóctonas. Bueno, pero uno entiende eso porque son aguas de lastre, o sea, el barco coge agua, la lleva de un continente al otro o la mueve de un mar al otro, ¿no? De un océano al otro. Vale, eso parece más fácil, ¿no? Lo que es más
o que se te meta en una madera que ha venido de no sé dónde, lo que está pasando ahora en la zona de Tacoronte, que se te mete una polilla que está siendo un desastre, ¿no? Claro, hay un problema de control fitosanitario, por ejemplo, con el asunto de los insectos. Hombre, con la culebra, que es un bicho bastante escurridizo, se te puede meter en cualquier sitio y la traes en el barco y basta que venga aquí y ponga huevos y eclosionen, ¿no? Porque si se reproducen en Gran Canaria, se reproducen en Tenerife. Claro. Y con la ardilla igual, es un bicho también bastante escurridizo. La cuestión está en que estos... En el tema de la ardilla, de verdad, no, estoy haciendo memoria, no sé cómo se introdujo, supongo que se habrá introducido por diversión o por algo parecido, pero la culebra se introduce por los modismos, porque nos encanta tener un terrario y traemos ahora una serie de bichos y resulta que la serie de bichos se adaptan perfectamente aquí. El cangrejo rojo en San Andrés. El cangrejo rojo no sé cómo llegó, tampoco lo recuerdo, pero tenemos otro elemento discordante con nuestro ecosistema, ¿no? El cangrejo rojo, por ejemplo. Claro. Sí, eso es así. ¿Qué hay que hacer? ¿Erradicarlo? ¿Qué hay que hacer? ¿Erradicarlo? Evidentemente, hay que erradicarlo. Como fue introducido el eucalipto en las islas, y gracias a Dios pues hay un programa para ir erradicando todo el eucalipto de nuestros montes. ¿Por qué? Porque es una especie exótica, no es autóctona de la... Y bueno, el eucalipto se carga todo lo que está alrededor. Exactamente, ¿no? Y compite con nuestra flora, ¿no? Entonces, claro, lo que hay que hacer son poner los recursos y los medios adecuados para, pues efectivamente, eliminar todas estas especies invasoras, ¿no? El caso que usted acaba de citar, por ejemplo, el cangrejo, el Procambarus clarki, que es el cangrejo rojo que se ha introducido, fue introducido en el delta del Guadalquivir, y prácticamente ha ido ascendiendo y ha crecido y se ha desarrollado en toda la península. Bueno, pues Procambarus clarki, que es el cangrejo rojo pues hoy compite con la especie autóctona que es el cangrejo del río nuestro, que es la especie Australopotamobius palipes, ¿no? Entonces, claro, pues es un problema, ¿no? Y hoy es muy difícil de erradicar el Procambarus porque es una especie invasiva y que prácticamente se encuentra en toda la península, ¿no? Otro caso ha sido, por ejemplo, muy destacado el tema del mejillón cebra. El mejillón cebra en la península pues es una plaga, es decir, que prácticamente ha colonizado todos los canales y las conducciones de agua y forma tal cantidad de colonias que luego terminan colapsando las propias tuberías, y las acequias, ¿no? Es decir, y es un problema, por ejemplo, también el tema del mejillón cebra, como digo, ¿no? Es decir, las especies exóticas, pues lo que hay que hacer es poner todos los planes de contingencia para poder erradicarlas. Aquí en Canarias hemos tenido, por ejemplo, un insecto de la familia de los curculiónidos, que es el picudo de la palmera, que ha afectado muchísimo a las palmeras. Se han adoptado las medidas adecuadas para cuidar los palmerales nuestros y hoy prácticamente, pues podemos decir que prácticamente el picudo está bastante controlado. Pero esa es la razón de ser de los centros fitosanitarios para poder contener este tipo de plagas. Y hemos tenido el último mosquito tigre, ¿no? que hemos tenido también un problema con él, que se ha detectado en Fuerteventura, que rápidamente ahí el instituto ha llegado y lo ha pillado. Pero, mire, ¿usted viene de... ¿Qué tal fue en el casino? ¿Perdón? ¿Qué tal le fue en el casino? Pues yo creo que fantásticamente bien. ¿Sí? Hoy he recibido bastantes WhatsApps de diferentes gentes que asistieron a la conferencia y, hombre, los profesores siempre pues abrimos como lo he hecho con esta sesión de ahora, para que efectivamente pues mañana me digan lo que les ha parecido bien, mal o regular, ¿no? Reutilización del agua en Canarias. Oiga, ojalá se pueda reutilizar toda. No sé en qué medida vino, porque no estuve en la conferencia, obviamente, porque estaba aquí yo en lo mío, ¿no? Pero cuando usted titula la conferencia Reutilización del agua en Canarias, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A lo que utilizamos y lo tenemos que volver a utilizar? ¿O no tirarlo al mar? Claro, yo lo que he propuesto ayer un poco que se puede poner como ejemplo, la reutilización como ejemplo de un producto más en una economía circular. Es decir, lo que hemos venido funcionando hasta ahora es con una economía lineal, donde un producto se fabrica, se comercializa, se usa y cuando se termina su uso, pues se tira al vertedero. Esto es una economía lineal. A diferencia de esto está la economía circular, que es a mediados de los... finales de los 80 del siglo pasado, este nuevo concepto que se introduce especialmente en los países más avanzados, en Alemania, en Estados Unidos, es el tema del reciclaje. Parece una cosa que, bueno, porque eso es trivial, ahora nos parece trivial, pero lo que viene a hacer es decir que el producto, una vez que se usa, en lugar de tirarlo a un vertedero,
los componentes de esa lavadora, de esa nevera o de ese electrodoméstico se pueden volver a reutilizar para producir nuevos electrodomésticos. Bueno, pues esto es lo que vengo yo a decir también del agua. El agua, en lugar de usarla, es decir, primero se produce porque se potabiliza, se consume y luego se tira al barranco o al mar. No. Ahora tenemos una directiva comunitaria, la Directiva 91, sobre depuración de aguas, y la Directiva Marco de Agua de la Comunidad Europea, que nos hace que las aguas, primero, deben ser depuradas y en determinados entes y núcleos de población, además de depurada, puede ser regenerada y reutilizada y reciclada para volver a usarla pues en usos agrícolas o en usos industriales, etc., ¿no? Es lo que yo vengo, decía ayer en la conferencia, una cosa muy sencilla que es la de las 3 R's, ¿no? Primero, reducir el consumo de agua. Debemos ser conscientes que vivimos en unas islas con unos recursos de agua limitados y, por tanto, la primera R es reducir. La segunda, regenerar esa agua que se ha utilizado y después reutilizar esa agua. Pero aquí se han hecho muy malas tareas, ¿eh? Europa, no veas la multa que nos ha pegado, ¿eh? Sí. Y los intereses que estamos pagando, ¿eh? Por el tema de faltas de depuradoras y de tratamientos. Bueno, sí, hay unos tratamientos primarios para quitarle los sólidos al agua para que vaya al mar, pero van a ir al mar también, claro, finalmente. El tema está en que España, bueno, pues, hombre, tampoco lo ha hecho tan mal. Es decir, yo decía ayer un poco en la conferencia que ha habido comunidades como Madrid, Cataluña, Murcia, Navarra, que están al 100% del cumplimiento de estas directivas comunitarias, ¿no? Bueno, ha habido unas pues un poco más remisas, como ha sido pues Galicia, Andalucía especialmente, que ha habido un multazo a cantidad de términos en Andalucía, y en Canarias hemos tenido, como por así decir, 2 puntos negros, precisamente aquí en Tenerife, ¿no? Que es el Valle de Güímar y el Valle Guerra, ¿no? Y bueno, todos conocemos el problema que ha sido no cumplimiento de las directivas que el Tribunal Superior el Tribunal de Justicia Europeo pues ha sancionado al Gobierno de España con una multa muy millonaria, unos 11-12 millones de euros, y luego unos 11 millones semestrales por semestre, mientras no se satisfaga las exigencias de la directiva comunitaria. Claro, estos son, en definitiva, recursos que se detraen que se podrían dedicar a la sanidad. He visto hoy el debate que hay en el Parlamento, sanidad, no solo aquí, sino también en toda España, ¿no? El tema de las listas de espera y demás. Pero cuando te traes recursos para pagar multas, pues evidentemente no los dedicas a la universidad, a la investigación, a la sanidad, etcétera, ¿no? Bueno, yo espero que las autoridades pondrán los medios adecuados para que se resuelva esta problemática, ¿no? Ya. Pero bueno, vamos a ver, usted cuando plantea, entiendo, en la conferencia la reutilización del agua, está dando ideas, dará ideas. Claro. Y dará claves y posibilidades. ¿Y qué posibilidades son? Solamente porque, claro, entonces decimos, bueno, la depuramos, vale, pero para depurarla hay que poner una serie de máquinas, ya sean biológicas o mecánicas. Evidente. Pero hay que ponerlas a funcionar. Evidente. No, porque no hay otra solución. Claro, claro. Es decir, que primero, hay que contar con... Primero, decía yo ayer que una red de alcantarillado, que no creamos que es fácil, es decir, a nivel mundial, prácticamente, es decir, el 50% de la población mundial carece de problemas, de sistemas de alcantarillado para la recogida de las aguas. Don Luis, aquí tenemos algunos valles, por ejemplo el Valle de la Orotava, lleno de alcantarillas que no se utilizan sino para las aguas pluviales, porque cuando llueve pasan por ahí, pero no ese es el destino final de ese, ¿no? Ni siquiera las casas están conectadas a la red de alcantarillado. Lo que hay es primero que ver ese sistema de colectores, llevarlos a unas depuradoras, hay que depurar las aguas. No, como usted decía, pues el tratamiento primario de eliminación de sólidos de suspensión, de turbinas, etcétera. Un tratamiento secundario y con un tipo de tratamiento no muy exigente, esas aguas pueden ser reutilizadas en la agricultura. Y entonces, claro, todos esos hectómetros cúbicos que podamos dedicar de aguas regeneradas para la agricultura es agua que no detraemos de las galerías para Mire, le veo enterado de la actualidad regional. Sabe que hay un movimiento en la Isla Baja en contra de la instalación de una depuradora, pero una depuradora industrial,
Ellos opinan que la solución es una depuración biológica y que además es escalable. En este programa también ha estado algún ingeniero hablando de la posibilidad de que se pueda escalar, ¿no? ¿Usted tiene opinión formada sobre el tema de la depuración biológica, de la depuración natural, digamos? Que es lo que, por ejemplo, este nutrido grupo de vecinos y de la comarca quiere. Ahora se ha unido precisamente el colectivo de los Silos también a este movimiento. Bueno, evidentemente, para determinados núcleos de población, evidentemente no se puede pensar que hay que hacer una instalación de una depuradora con un tratamiento primario, secundario y terciario. Hay tratamientos como son los filtros verdes, como son los que ha existido de siempre, pues pequeñas aldeas que tienen muy poca población, pues hay sistemas alternativos para... Lo que hay que tener en cuenta es también un poco la naturaleza del suelo. ¿Para qué? Bueno, pues para evitar que las aguas residuales puedan contaminar las aguas subterráneas. Eso sería un problema. Eso sería un problema, es decir, porque si las aguas subterráneas se contaminan por las aguas residuales de superficie, tenemos ahí un problema. Hombre, aquí el Pozo Negro era el pan de cada día y en algunos sitios sigue siendo el pan de cada día, ¿no? O sea, luego, otro tema es el tema de la explotación de los pozos, especialmente en los barrancos, es decir, en San Sebastián de la Gomera, donde yo procedo, pues ahí hemos tenido un problema ya desde hace años. Y es que, claro, la excesiva explotación de los pozos lleva al problema que llamamos de la intrusión marina. Es decir, se introduce el agua del mar, entonces se saliniza ese pozo y prácticamente hay que dejarlo de utilizar. Aquí en Santa Cruz de Tenerife, pues yo soy consciente de que hace unos años teníamos un agua muy buena, de calidad, que podíamos beber directamente del grifo. Hoy, pues evidentemente se está recurriendo a la desalinización del agua del mar para satisfacer las necesidades a través de la empresa ENMASA, las necesidades de agua en Santa Cruz de Tenerife, y el agua pues ya no es tan buena y hay que recurrir a botellas de agua, ¿no? Sí. El problema está en... Nos hemos convertido en unos ricos, ¿eh? Porque si ves lo que te cuesta la botella de agua y lo que pagas por el agua de abasto municipal, te sale a precio de oro, no de titanio. Efectivamente, efectivamente, ¿no? Hombre, la administración, ENMASA, en fin, se está trabajando con los planes hidrológicos de las islas. ¿Para qué? Bueno, pues porque hay que estudiar el ciclo integral del agua, ¿eh? Y luego yo proponía ayer también en la conferencia el tema de las 3 T's, ¿eh? El tema de las transferencias, el tema de las tarifas y el tema de las taxes, en inglés, de los impuestos. Taxes, impuestos, por eso 3T. Sí. Bueno, entonces, claro, hay que ver que claro, las transferencias son las que son, hay que luchar por esas transferencias. Se ha hecho muchísimo a lo largo de todos estos años, porque sería inconcebible todas las depuradoras que se han hecho en la península y aquí en Canarias si no hubiera sido por los fondos de cohesión y los fondos FEDE. Pero aquí tenemos una historia de depuradoras que no funcionan, que están abandonadas. Hubo una política de hacer depuradoras en muchos sitios que son auténticos trastos. Por ejemplo, la del Valle Güímar. Lo decía ayer también en la conferencia, y especialmente el año pasado que di también una conferencia con motivo del Día Mundial del Agua. ¿Ha habido una alegría con el dinero ajeno? Claro, pero sobre todo es que si se hace una infraestructura de esta y luego no se mantiene, no ha servido para nada. Claro. Es más, se ha hecho el canelo. Es decir, no se puede hacer una depuradora y luego no tener unos... Yo soy de formación alemana, ¿no? Es decir, en temas de... Y claro, hay que tener unos controles de calidad. Cuando yo estuve en Alemania veía ya en los años 80, antes de que España ingresara en la Comunidad Europea, cómo había un sistema de depuradoras, especialmente en Múnich, en Karlsruhe, en Stuttgart. Visité algunas y era una maravilla. Es decir, estas depuradoras, claro, las depuradoras hay que mantenerlas. Hay que mantener los filtros, hay que mantener el tema de los lodos. Los lodos no es cualquier cosa, hay que decantar esos tanques de decantación donde se producen esos lodos, hay que extraer esos lodos, hay que tratarlos y reutilizarlos también en la medida de lo posible pues, para la agricultura, produciendo compost o lo que sea. Pero claro, quiero decir que hay que hacer un mantenimiento de las depuradoras porque si no es un dinero mal invertido. Tenemos, yo diría que gracias a estar en la Comisión Europea, pues esto nos permite tener o poder disfrutar en los próximos años de un medio mucho más saludable, porque si no, las sanciones nos van a venir. ¿Usted cree que la mala y pésima gestión del agua de tierra nos ha llevado a tener que desalar agua? Y ahora hay un problema, que hay muchos grupos y muchos colectivos que están hablando de que la desaladora lo que hace es salinizar en exceso, porque esas sales vuelven otra vez al mar y se salinizan en exceso determinadas zonas, ¿no? Con lo cual la fauna te la cargas. ¿Usted es biólogo? Lo comentaba ayer, a ver, también en la propia conferencia, de que efectivamente, primero,
si tenemos un agua que depurada y regenerada se puede reutilizar, esa agua, aunque hay que hacer un gasto en tratamientos, en tanques, etcétera, ¿no? En red de distribución. Eso va en la factura, digamos. Pero sigue siendo más barata que la desalinización. Lo comentaba ayer con don Ricardo Melchor, fue presidente del Cabildo aquí de Tenerife. Que le presentó además la conferencia. Que me presentó la conferencia, y él también, que es ingeniero industrial y sabe lo que vale el metro cúbico, aunque se ha mejorado muchísimo todas las tecnologías de desalación de agua de mar, pues todavía sigue siendo más barato utilizar el agua regenerada para la agricultura que el agua desalada. Claro, yo comprendo que en islas como Lanzarote o Fuerteventura, que tienen un exceso de demanda turística, pues claro, evidentemente, si no hay pluviosidad, si no hay embalses, si no hay aguas subterráneas, evidentemente hay que recurrir al agua desalada. Pero también ponía allí alguna transparencia de la regeneración de agua en el mundo. Y precisamente, es decir, los países más avanzados, Estados Unidos, en toda Europa, en Japón, en Australia, en Sudáfrica, pues está regenerando muchas aguas y utilizando estas aguas regeneradas para la agricultura. Para la agricultura y especialmente también para los riegos de los campos de golf, ¿no? Es decir, lo que pasa es que las posibilidades que tienen las aguas regeneradas son muchísimo en relación con lo que realmente se está haciendo, que ahora mismo satisface aproximadamente un 5% de las necesidades reales. Pero claro, el problema está en que hemos pasado cada vez de una población rural a una población urbana. Y esa población urbana demanda más cantidad de agua. Usted sabe que hay un debate, y si no lo sabe le cuento, hay un debate ahora en la Isla del Hierro con el tema de que, por ejemplo, el ingeniero Carlos Soler Liceras, al que yo creo que no se le puede poner en cuestión, porque donde ha puesto el ojo ha puesto la bala, ¿no? Ha dicho que es una locura que se desale agua en el Hierro, cuando, por ejemplo, dice que haciendo una galería en la otra cara de Nisdafe, esto es la mejor de las alternativas, porque sigue insistiendo en el que el Hierro tiene agua suficiente. Agua subterránea. Agua subterránea suficiente, ¿no? Claro, uno llega a pensar si hay algún interés en que se pongan desaladoras y no se saque agua del acuífero, ¿no? Porque el hierro, estamos hablando del hierro, ¿eh? Que no es que tenga un consumo excesivo, ¿no? Exactamente. Claro. No sé si conoce el debate, si no, no le comprendo. No. Yo no quiero enjuiciar la forma, la actitud de algunos políticos, por qué optan por unas cosas cuando pues, el sentido común lo que nos dice es que si llueve lo que hay es que recuperar el agua y almacenar esa agua. En La Gomera lo venimos haciendo desde hace 400, 500 años y es posiblemente la isla que tiene más embalses por hectárea o por kilómetro cuadrado. ¿no? Claro, evidentemente hay que hacer estudios geológicos serios también para ver si un determinado vaso, es decir, en un determinado barranco, se puede hacer o no una presa. Porque claro, si el suelo es permeable, evidentemente es tirar el dinero. No pasó aquí con la presa de los Campitos. Sí, y una que como no se ve, la gente no se acuerda de ella, que es la del río. Claro. En Arico. Claro, en Arico. Entonces, claro, hay que ser muy cuidadosos. Evidentemente, los estudios geológicos previos nos dicen si ese suelo es permeable y entonces hay que olvidarse. Y si es impermeable, entonces ¿cuándo procede a hacer el embalse? Pero yo diría, primero almacenar el agua de lluvia. Segundo, ir al agua subterránea, evidentemente. Agua subterránea, como estaba usted comentando en el caso de la Isla del Hierro. Tercero, reutilizar las aguas regeneradas. Y en cuarto lugar, evidentemente, hay que atender las necesidades de agua que tenemos y si hay que desalar, se desala. Pero yo diría, priorizando siempre las tres posibilidades anteriores a esta cuarta que pondría en último lugar. ¿Por qué? Porque desalar es caro. Es decir, no tenemos energía. Entonces, a base de fuel o de gas o de lo que fuera, pues es el mantenimiento de esas desaladoras. Usted ha comentado muy bien que efectivamente esas desaladoras producen unas salmueras. Recordemos todo lo que fue el Plan Hidrológico Nacional del año 2004 y lo que es la catástrofe que supuso cuando había un plan hidrológico con unas previsiones de inversiones por parte de la Comunidad Europea y aquel plan hidrológico se fue a la papelera por el cambio de gobierno. El cambio de gobierno entonces decidió instalar desaladoras en toda la costa mediterránea y en esta estamos, ¿no? Es decir, el problema que aquello supuso que hubo que abandonar, primero porque a veces no había ni acometida eléctrica para esas desaladoras, etcétera, etcétera. Pero yo no quisiera que esto quedara como
un debate político a la derecha, a la izquierda, a la que estamos acostumbrados, sino hay que poner la racionalidad. Mire, y también un poco oír a las comunidades regantes, es decir, que no se puede gobernar por real decreto. Es decir, y esto lo hago porque es así, hay que hacer desaladora en lugar de hacer pues unas conducciones o un posible trasvase. Cuidado, es decir, que esto es muy serio. Hombre, yo espero que esos políticos estén asesorados. Pero, en fin, también hay que ver de dónde vienen esos asesoramientos, ¿no? Mire, voy a apelar a sus conocimientos de biólogo, de catedrático, porque, claro, es la primera vez que la entrevisto, para el gran debate que hubo aquí en las Islas Canarias y que mucho me temo va a volver a surgir en verano, según las temperaturas del agua, que es el de las cianobacterias. ¿No? ¿De dónde proceden las cianobacterias? Hay quien mantiene que las cianobacterias, efectivamente, estas microalgas, proliferan por el calentamiento global, que por el calentamiento del mar, pero que, claro, el apetito es tan voraz que si además están al lado de un emisario, pues proliferan más, porque tienen alimento. Eso es parte de... Una parte de la comunidad científica dice que no y otra parte de la comunidad científica dice que sí. Y después nos encontramos con otra cosa que ya yo he visto escritos del Gobierno de Canarias del año 2004 sobre la cigatera. Pero eso es una toxina que tienen los peces, de la que me gustaría preguntarle también por si tiene conocimiento. Pero bueno, de las cianobacterias, ¿en qué momento estamos? Bueno, yo vivo en la península, en Pamplona, es decir, generalmente es donde digo que tengo establecido generalmente el cuartel general. Ahí el agua es más fría, Es 2 o 3 veces al año y conozco el gran debate que ha supuesto el tema de la aparición de las cianobacterias en nuestros mares. Ajá. Bueno, evidentemente yo no soy biólogo marino, estudié biología marina aquí en La Laguna, oceanografía, etcétera. Me he dedicado más a la entomología y a la limnología y por eso es por lo que estoy ahora un poco hablando del tema de las aguas. Pero pienso que no es posible, es decir, que no creo que haya una sola componente del tema de los emisarios con aguas residuales para que fueran estos la causa de la producción de estas cianobacterias yo me inclino a pensar ¿por qué? Bueno, pues porque emisarios ha habido desde que prácticamente, es decir, yo reconozco cuando era chico en mi pueblo, en San Sebastián de la Gomera, que prácticamente nos bañábamos en el agua que era vertida junto al agua residual. Y allí no conocíamos las cianobacterias, es decir, que había entonces las cianobacterias, es decir, son unos microorganismos pues en la escala biológica, en la escala evolutiva, muy antiguos. De manera que hace 50 o 60 años estos fenómenos no los conocíamos aquí y había aguas residuales. Yo creo más, en mi opinión, que no he estudiado este asunto en concreto en el laboratorio, cuidado, es decir, en mi opinión es que se produce, hay un efecto, el efecto del calentamiento y del cambio climático está afectando en cierto modo a los océanos en la medida en que hay mayor CO2 disuelto en el océano y hay una especie de calentamiento, es decir, de mejora de la temperatura. Cuando hablo de calentamiento puede ser menos de muy décimas de grado, menos de una décima de grado. Pero claro, si esto unido a que hay lo que llamamos en biología marina corrientes de upwelling, es decir, de subida de nutrientes desde los fondos, con estas temperaturas, por así decir, más cálidas, entre comillas, porque tampoco es que suba mucho la temperatura, pero lo entiendo. Pues se producen estos fenómenos de afloración puntual en determinados momentos del verano. Es decir, que yo creo que es más un tema, como digo, del calentamiento unido al CO2 disuelto en agua, unido a esas corrientes de upwelling que se producen en los mares en el verano, y por eso se producen estos que estamos viendo en la pantalla, esas colonias de cianobacterias que no son perjudiciales para la salud, es decir, que no son dañinas, ¿no? Pero claro, evidentemente pues presenta ese aspecto pues, feo. Hay alguna cianobacteria que se come, ¿eh? Por ejemplo, la espirulina es una cianobacteria y se come y se produce en España, ¿no? Y es un superalimento, por ejemplo, es un superalimento de omega 3. Mira, nosotros tenemos un WhatsApp y hay algunos mensajes que, si me permite, voy a leer, ¿no? Hay algunos piropos incluso, ¿eh? Y ahora le voy a preguntar por la cigatera. Preparaos, ¿eh? A ver, encuentro el primero. Dice, ¿es verdad que los erizos de mar son una plaga a erradicar? Pregunta alguien. Sí.
Pues sí, es decir, uno de los erizos de mar que hemos tenido aquí ha sido Paracentrotus lividus, ¿no? Bueno, pues es posible que efectivamente pues haya habido una eclosión de mayor número de ejemplares de erizos y efectivamente pues si faltan determinados predadores, porque es decir, pues los peces que se alimentan de estos equinodermos, pues falta, efectivamente siempre se producen desequilibrios en la cadena trófica. Cuando falta el depredador, pues se produce esa eclosión de erizos. Bueno, aquí ha habido limpia de erizos, porque donde llegan esquilman todo, ¿no? Limpian la piedra, ¿no? Sí. Ya ha habido. Alguien dice, buenas noches, creo que va a haber un grave problema con el pez globo, creo que come de todo. Dice alguien, no sé. En La Victoria quieren ponernos una depuradora en un paraje protegido comarcal y decimos los vecinos no, en nuestro pueblo no, estamos en lucha. De hecho, aquí estuvo ya el portavoz del Partido Socialista hablando precisamente sobre esa cuestión. ¿Hay estas microalgas en otros lugares del mundo y son por el calentamiento del mar? ¿Está comprobado? Ya creo que he respondido a eso. Bien, pues seguramente yo respondería que sí. Bueno, yo en primer lugar agradezco toda esta participación porque me encanta que tenemos una sociedad viva que está muy motivada con los temas medioambientales y creo que esto es muy positivo, ¿no? Pero en cuanto a la eclosión de cianobacterias, claro que se producen en otros mares, especialmente posiblemente en mares cerrados, y lo hemos visto también un poco en el Mediterráneo, que hay eclosión de estas. Sí, cuando salieron estas noticias vimos imágenes parecidas en Israel, por ejemplo, ¿no? En Israel, es decir, en el Mediterráneo se produce, ¿por qué? Porque es un mar más cerrado y entonces todos estos movimientos de upwelling, de eclosión, de afluencia de nutrientes, pues posiblemente se produce y entonces es, en mi opinión, por lo que se producen estas eclosiones de cianobacterias. Vale, aquí va un piropo, vaya charla magistral interesante de este gomero ilustre. No lo conocía, creo, y creo que pocas personas lo conocen. Siempre nos gustan más los de fuera. Ay, se lamenta alguien. Si las microalgas fueran por los vertidos, donde están los emisarios estarían ahí más concentradas y no es así. Básicamente lo que usted ha contado, ¿no? Efectivamente. ¿Qué opina de llenar de agua potable los agujeros de los areneros en Güímar? Bueno, ya hemos hablado, ese proyecto no cabe, ¿eh? Ese proyecto, la audiencia provincial ha dicho que no cabe ese proyecto. ¿Conoce el caso de los...? Bueno, no lo conoce. Bueno, es un gomero ilustre, pero su cuartel general está fuera, ¿no? En Fasnia, el agua para los regantes pagamos 12 euros hora con 55 pipas. 26.400 litros por 12 euros. Saque la cuenta, el coste del litro es 0,00045 euros el litro. Este señor se ve que sabe de lo que habla, pero se moja poco. Gracias, caballero. Se moja poco. Vale. ¿Qué opina de la termita californiana en Tacoronte? Esa es la que yo hablé antes. ¿Conoce el asunto de la termita californiana? Bueno, tenemos una invasión de termita californiana que ya se ha detectado incluso en algunos árboles. Bueno, lo que sí espero que... vamos a ver la próxima imagen. Miren, desde el año 2004 el Gobierno de Canarias, ahora ha salido un artículo, leí en el Canarias 7, ha estado estudiando el asunto de la ciguatera. Estamos hablando de peces contaminados con esta toxina. Algunos incluso lo han relacionado con la cianobacteria. Algunos incluso. ¿Qué pasa con esta toxina? Que no es como la anisaki. La anisaki es un gusanito, ¿no? El anisaki, bueno, pues lo congelas y muere, o lo cocinas y muere. Pero esta toxina, no muere. Ni siquiera con alta temperatura ni a baja temperatura. ¿Qué ocurre si te comes un pescado contaminado? Hay unos controles ya. De hecho, este reportaje se ha grabado en los laboratorios del Oceanográfico en Canarias, ¿no? ¿Qué pasa que si te comes un pescado contaminado? Bueno, pues que te entran unas náuseas, te entran unos mareos y te entra un problemón grande, ¿no? Ahí incluso hay una descripción interesante que hacen desde este documental del Oceanográfico sobre los males que te va a producir si te pillas esta toxina. Es un problema la ciguatera, estamos hablando de peces, no sé si el bocinegro, si ¿qué otro pez? De hecho, en estos artículos aparecen los peces los que más están contaminados o los que sí les ataca más la ciguatera. Este es un problema. Este es un problema del cambio climático, no lo sé. ¿De dónde aparece la ciguatera? Bueno, es una toxina. Es una toxina y claro, esto nos pasa también, por ejemplo, quiero decir que... Ahí están los problemas que te acarrea el que te lleves el pescado con la toxina, ¿no? Mira,
vómitos, diarrea, náuseas, deshidratación, pulso débil, hipertensión, aumento de tensión arterial. Y el último artículo que había leído de Canarias 7, que lo tengo por aquí, dice que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es actualmente dentro del proyecto MIMAR el responsable del estudio de la ciguatera en la Macaronesia. Estamos hablando de todas las islas de la Macaronesia. La ciguatera es un tipo de intoxicación alimentaria causada por comer peces que presentan una toxina dentro de ellos, que es causada por un pequeño organismo, este que hemos visto, que vive en algas del fondo marino. Este microorganismo se encuentra naturalmente en el ambiente marino. En el archipiélago canario desde 2008 se han detectado, yo lo incluso digo desde 2004 porque he visto artículos anteriores, casos de intoxicación por cigatoxina. En este periodo se han detectado 16 casos, parecen pocos, ¿no?, en 4 islas diferentes, afectando en total a 108 personas. Desde 2011 se ha llevado a cabo análisis de muestra de evolución de la presencia de cigotoxina en peces destinados al consumo humano. Así encontramos, y termino, que desde 2011 el número de peces positivos está aumentando del 1 al 20%, siendo las especies más predominantes las del medregal, pejerrey y mero. Bien. Bueno, yo como biólogo, sí, mi recomendación es, bueno, que problemas de intoxicación hay también cuando en cultivos de mejillones, pues estamos viendo esta toxina. Mi recomendación, y le digo yo siempre a mi mujer, es decir, cuidado con el pescado. Yo estos días aquí en Canarias estoy comiendo pescado todos los días, los días. Aprovecho para comer pescado azul, pescado blanco, de todo tipo, ¿no? Prácticamente una papita, un poquito de ensalada y un pescadito, ¿no? Pero como garantía yo lo que recomendaría es hacer bien el pescado. La fritura, el guiso o lo que sea, es decir, y ahí tenemos garantía de la esterilización y no presencia de esa Usted sabe que tenemos una moda de restaurantes claro, los ceviches y los pescados crudos, todo esto. Y yo como biólogo, pues no recomendaría comer pescado crudo. Es mi recomendación. Estamos viendo lo que es esa toxina, la cantidad de daños que puede producir. Bueno, pues claro que te como una seta sin estar convenientemente asesorado, pues te puedes morir por las toxinas de la seta, ¿no? Entonces, como recomendación a las madres de familia, ¿qué diría yo? Primero, si es posible, una corriente de frío, tener el pescado 2 o 3 días en el congelador antes del consumo. Y luego, al hacer ese pescado que ha pasado por el congelador a menos 15, menos 20 grados de temperatura, luego hacerlo y hacerlo bien. En la fritura, vuelvo a repetir, o en el guiso o lo que sea. ¿Por qué? Pues porque hay microorganismos, hay bacterias, hay toxinas que son las que efectivamente nos pueden complicar la vida. Lo mismo diría hay que tener cuidado, pues aquí en Canarias se acostumbra a comer pues, la lapa prácticamente cruda. Cuidado, es decir, podemos ingerir pues, una toxina de esta que, hombre, a lo mejor no son fatales que nos lleven que no sean letales, pero sí que es mi recomendación para las mamás y para las padres. Ya aviso que hay mucha expectación. Mañana nos vemos obligados, y además lo vamos a hacer, vamos a hablar con un biólogo experto precisamente en la investigación de la ciguatera. Vamos a ver qué nos cuenta por qué es tan resistente al frío, por qué es tan resistente al calor y por qué ha crecido y se ha notado este aumento del 1 al 20%, el aumento de ciguatera en los peces. En el medregal. En el medregal, ¿no? En el pejerrey, medregal y demás, ¿no? Claro. Bueno, y ya termino, con estos mensajes, siguen llegando. Nosotros decimos no a la depuradora de la Victoria de Sentejo. ¿Se puede contrarrestar el exceso del flúor en el agua potable? Tenemos un problema de exceso de flúor. Se están poniendo una especie de desaladoras o desalinizadoras en las bocas de algunas galerías para contrarrestar eso. Ya. Bueno, el flúor es recomendable siempre, es decir, para la decisión de los niños, de los bebés y de los mayores. Pero muy poco, claro. Lo que pasa es que tenemos un problema de demasiado flúor en el agua, porque los acuíferos han tocado suelo, en algunos casos, y ese es el gran problema, ¿no? La cuestión es, ¿se puede contrarrestar el exceso de flúor en el agua potable? Hombre, se está haciendo, yo puedo decir, porque lo hemos dicho aquí ya varias veces, se está haciendo con determinada depuración, no desalación o desalinización, porque no sé si exactamente hay una diferencia de una cosa a la otra, ¿no? Pero se está haciendo, eso está haciendo, y con la mezcla de aguas. Es verdad que la panga está llena de mercurio y que a la larga es cancerígeno. No sé si usted me puede responder a eso, ¿sabe algo de esto? La panga mejor no usarla en el consumo humano. Muy bien, porque los controles de calidad de donde nos vienen los cultivos de panga no son lo suficientemente exigentes, y yo lo que diría es eliminar la panga de la dieta en los canarios. Muy bien. Y lo último, está bien, ya me quedo con eso. ¿Qué me dice de la cría de pulpo en cautividad y que sea aquí donde se vaya a conseguir? ¿Se abaratará? Pues yo he tenido la oportunidad, he sido invitado por el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuando era
profesor Pepe Regidor, que fue Sí. compañero mío en el Colegio Mayor. Sí. Me invitó a visitar el centro de investigaciones oceanográficas y de cultivos marinos que hay en el sur de Gran Canaria, y cuál ha sido mi sorpresa, que efectivamente se están consiguiendo éxitos en la posibilidad del cultivo en el laboratorio del pulpo, ¿no? Y eso, bueno, pues nos abre las posibilidades insospechadas. El precio de bajar, evidentemente, siempre está la oferta y la demanda. Si tenemos muchas toneladas de dorada en el mercado, pues baja el precio de la dorada. Pero la dorada es un buen pescado y yo creo que vale la pena, porque los recursos, podemos decir, son limitados y cada vez tendremos que ir más a cultivos. Aquí la dorada y la... Sí. La dorada, la lubina. La lubina y la dorada principalmente son de exportación. Se queda algo en el mercado interior, pero claro, demanda mucho la exportación, ahí está el negocio. Eso. Igual con el pulpo va a pasar lo mismo. Eso. Ya veremos. La cuestión de la... Pero la lubina es un buen pescado, la dorada es un buen pescado, y aunque sea de cultivo también hay que consumirlo, ¿no? Con esa precaución que decíamos antes. Señor Herrera, gracias. Ha sido un placer conocerle. Muchas gracias. Muy amable. Tenía, como ya he agotado las preguntas que tenía. Bueno, podríamos seguir hablando porque me parece apasionante. Sí. Pero es verdad que sí le voy a decir una cosa. Es cierto lo que dice este televidente. Se moja poco. ¿No? Se moja poco. Bueno, la prudencia siempre he considerado que es una gran virtud. Buenas noches, buen regreso a casa. Gracias. A su cuartel general, que me dijo que estaba en Pamplona. Pamplona, ¿no? Buen sitio. Ahora paso por La Gomera unos días primero, y después de La Gomera retorno otra vez a la península. Pero volveré en el verano, etc. Muy bien. Bueno, pues yo me tengo que ir a publicidad. ¿Dónde estoy? ¿Sabes qué pasa? Que yo me muevo más que un pulpo. Cuando lo intentan atrapar, claro. Nos vamos a la publicidad. Después de ella, al tiempo. Y a ver si nos llega la primera del periódico El Día. Noticia de Mar y Tierra, no nos olvidamos, un día más el Parador de la Isla del Hierro será el lugar elegido para la celebración del primer concurso Agrocanarias 2019, que se inicia con la modalidad de aceite de oliva virgen extra, ¿de dónde si no? De las Islas Canarias. Mañana jueves, a partir de las 10 de la mañana, dará comienzo ante 10 expertos catadores este concurso, que pretende fomentar y respaldar este cultivo en auge en el archipiélago canario. La Isla del Hierro acoge mañana el concurso oficial de aceite de oliva virgen extra Agrocanarias 2019, organizado por el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, que cuenta en esta cuarta edición con la colaboración del Cabildo del Hierro. Una veintena de producciones competirán por convertirse en el mejor aceite de Canarias 2019. El panel de cata estará compuesto por un total de 11 catadores y otorgarán, entre los aceites finalistas, la gran medalla de oro y la distinción de mejor aceite de oliva virgen extra de Canarias 2019 a la producción de la campaña 2018-2019 que obtenga la mayor puntuación en el panel de cata. Asimismo, habrá una distinción especial al mejor aceite de oliva virgen extra ecológico de Canarias 2019 y a la mejor imagen y presentación. El propósito de esta cita, que se celebrará en el Parador, es promocionar este producto, fomentar su comercialización y respaldar este cultivo en auge en el archipiélago. Esta voz que han escuchado es la de Vanessa Luz Ravelo, que es la misma, la encargada de despedir este programa hasta mañana jueves. A ver, que es 30, mañana es 31, ya se nos acabó enero. Bueno, pues Vanessa nos deja el tiempo para la jornada venidera. Hasta mañana. Endesa patrocina este espacio. Buenas noches. Mañana tendremos cielos nubosos en el norte por debajo de unos 1.400-1.500 metros y de nuevo con probabilidad de lluvias débiles y dispersas durante la primera mitad del día. Lluvias que en algún momento y debido a nuestra geografía pudieran ser algo más que débiles y en momentos persistentes en la primera mitad del día. Además, se espera que se abra algún claro por la tarde. En el resto tendremos un día poco nuboso o despejado. Las temperaturas con pocos cambios o el ligero descenso de las mínimas y el viento de componente norte de flojo a moderado. Mañana tendremos 10 horas y 51 minutos de sol. Amanecerá a las 7 de la mañana y 53 minutos y la puesta de sol será a las 6 de la tarde y 44 minutos. En cuanto a las mareas, en el gráfico podemos observar que la primera baja mar será a las 4 de la mañana y 36 minutos y la siguiente a las 4 de la tarde y 52 minutos. La primera pleamar será a las 10 de la mañana y 44 minutos y la siguiente pleamar a las 11 de la noche y 9 minutos. Y la luna estará entre las fases de cuarto menguante y luna nueva.
Nada más, regresamos mañana con toda la información meteorológica a este espacio de un día más. Hasta entonces, feliz noche. Endesa patrocina este espacio. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.